una posible intervención militar en los Estados Unidos? Claro, traer ante la justicia de los Estados Unidos. El gobierno de Venezuela.我们的会面现在可以说是举世瞩目。当前百年变局加速演进，国际形势是变乱交织，世界走到新的十字路口。中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱，开创大国关系的新范式？能不能携手应对全球挑战，为世界注入更多的稳定性？ Bien, amigos, ahí estábamos escuchando parte de lo que fue más o menos este encuentro, ¿no? Palabras de Xi Jinping, el presidente de China, sobre su principal inquietud, ¿no? Para las decisiones que están tomando estas superpotencias como son Estados Unidos y China en estos momentos cuando están tratando el tema principalmente del mercado global. Este es uno de los temas que vamos a estar hablando en nuestro podcast el día de hoy junto a Antonio de la Cruz. Obviamente también vamos a estar tocando el tema de la extradición de Alex Saab. El gobierno se ha cuidado, el régimen se ha cuidado, el interinato ahora se ha cuidado de esa palabra extradición. Lo vemos cuando llegó al aeropuerto de Opa-locka. Y justamente porque no hay acuerdo de extradición con los Estados Unidos. Recuerden que por mucho tiempo el régimen venezolano trató a Alex Saab como diplomático venezolano, ¿no? Y siempre sostuvo que Saab había sido nacionalizado venezolano y lo presentó además como funcionario de Estado. Esa narrativa fue utilizada incluso cuando Saab fue detenido en Cabo Verde en el año 2021 y ahora pues lo vemos que fue deportado como un extranjero hacia los Estados Unidos. Situación que, bueno, esa es la manera como la maneja Delcy Rodríguez, que no va a ser fácil también para nadie dentro del régimen. Y también, por supuesto, el tema de la explosión de la planta de gas en el lago de Maracaibo. ¿Qué pudo haber pasado allí? Bueno, todos estos temas, nos va a dar tiempo para todo. Está lo que fue parte del incendio. Mucha información tiene también Antonio y también la que hemos logrado, ¿no? En conversaciones con fuentes que no vamos a decir su nombre, pero que nos han acercado mucho a lo que ha pasado allí. Bueno, el repetido viaje de Trump a Pekín, escoltado, por cierto, por 9 de los CEOs más influyentes de los Estados Unidos, marcó obviamente pues un punto de inflexión esta semana en la guerra por la supremacía global, ¿no? No se trata pues en este caso de lo que han señalado algunos, una visita de cortesía diplomática, sino el diseño energético que está golpeando también a la maquinaria china con el tema de Hormuz. Se cortó ya previamente el flujo de petróleo barato proveniente de Venezuela a Irán. Washington ha logrado lo que los aranceles no pudieron, encarecer los costos de producción de China hasta niveles que amenazan su viabilidad como potencia exportadora. Estamos hablando de un estrecho que ha bloqueado pues una vía por la que transita más del 75% del petróleo que alimenta al gigante asiático, y el suministro ruso, por supuesto, es insuficiente. Pekín se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema y en ese escenario fue que entró Estados Unidos, en este caso pues, Trump,
consolidado pues como el país pues como el principal productor exportador de petróleo del mundo, y tocando pues el tema de los mercados globales y la situación. Dos temas allí que vamos a estar hablando en esta primera parte con Antonio: el tema del estrecho de los de Hormuz y el tema de Taiwán, que fue punto importantísimo del planteamiento chino. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy bien, Damaso, muy buenos días. Fíjate, sobre la visita del presidente Trump a China, es muy interesante porque aquí lo que estamos viendo es que la vieja globalización que tanto se habló después de la caída del muro de Berlín pareciera que estuviese muriéndose, porque la nueva lógica es una coexistencia competitiva, lo dijeron ellos. O sea, estamos entrando en algo más complejo. Es la coexistencia fría entre los dos grandes imperios, Washington y Pekín. Han entendido algo. Destruirse mutuamente destruiría el sistema que ambos necesitan, porque ambos son, recordemos, capitalistas. O sea, si algo tiene China es que es una verdadera economía capitalista de Estado. Capitalismo-Estado, pero es capitalismo. Y nosotros estamos en un capitalismo de mercado. Entonces, el destruirse ambos destruye el sistema. Entonces, la nueva lógica es coexistencia competitiva. Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque lo que dijimos, ahora lo que buscan ambos es administrar la rivalidad. ¿Ok? Entonces, y en la cumbre, como lo señalaste, no fue diplomática, fue energética. El petróleo sigue siendo el sistema nervioso del planeta, porque quien controla esas rutas marítimas como Hormuz, los semiconductores que produce Taiwán, la inteligencia artificial, la energía, va a controlar lo que es el siglo XXI. Porque el estrecho de Hormuz no es simple paso marítimo, es una válvula cardíaca de la economía global. Y como sabemos, por ahí circula no solamente eso, circula el gas licuado, circula productos de la petroquímica que son necesarios, y es básicamente un actor que no quiere verlo cerrado. Eso estamos hablando de China. Pero la señal más importante no fue lo que dijeron, porque dijeron cosas si vimos a ambos, leyeron, ninguno improvisó. Y eso en diplomacia es muy importante para no salirse del guión. Y fue lo que mostraron, porque vimos imágenes cuidadas, muy cuidadas. Son gestos calculados, una coreografía perfecta de ambos. Cuando las potencias quieren enviar un mensaje global, convierten la diplomacia en un teatro estratégico. Y el nuevo orden no se construye sobre ideología, eso fue importante también. Se construye sobre estabilidad, energía, inteligencia artificial, control financiero, cadenas de suministro. La geopolítica ya no es romántica, es logística. Taiwán entra en esa fase peligrosa, como lo señalaste, porque hay una tensión administrada. No significa paz, significa postergar el choque mientras ambos lados, China y Estados Unidos, ganan tiempo tecnológico y militar. Y dijeron algo importante, los dos. La inteligencia artificial militar cambia todo. Y dijeron, no puede estar en manos de privados, tienen que ser controlados por los estados. Ya no hablaron solo de soldados o misiles. Están hablando de logaritmos, satélites, drones autónomos, control de datos, guerra predictiva. La nueva carrera armamentista es invisible. Y aquí vemos que Europa aparece muy débil dentro de estas dos grandes potencias. Muy débil porque durante décadas delegó su seguridad y energía y defensa. En el caso de seguridad, Estados Unidos, energía a Rusia, ¿verdad? Y defensa también a los Estados Unidos. Ahora descubre que el mundo multipolar no tiene espacio para actores dependientes como ellos. Y ahí es otra parte importante de ese encuentro entre estos dos grandes gigantes, ¿no? Porque Trump llegó a China con tres obsesiones básicas: contener el colapso financiero global por los altos precios del petróleo, el barril; estabilizar la energía, por supuesto, los flujos y la manufactura;
y evitar una guerra accidental por Taiwán. Porque cuando vemos Hormuz, Ucrania, que también hay una guerra en Europa, y el mar del sur de China, donde está, podemos hablar de Taiwán, ya demostraron algo. El sistema actual es demasiado frágil. O sea, Hormuz lo controlan con drones y lanchas sumergibles o que atacan los grandes tanqueros petroleros. Ucrania se defienden con drones, han sido el gran oposición frente a la guerra de Rusia. Y el mar del sur de China es porque Taiwán es hoy la joya de la corona desde el punto de vista de los superconductores, que son los que hoy se utilizan para las armas y el desarrollo de la inteligencia artificial. Por eso China tampoco quiere guerra, porque Xi entiende que su problema central no es militar, es económico también. Tiene alto desempleo juvenil ahorita en China, tiene una caída de la parte inmobiliaria, muchos edificios vacíos, hay fuga de capitales, desaceleración industrial, y Beijing también necesita tiempo, y Trump también, por supuesto. Claro. Ahora fíjate una cosa, Antonio. Muchos mitos se cayeron esa semana en esta cumbre de Pekín, ¿no? Porque fíjate lo que acabas de decir tú, realmente este fue un encuentro prácticamente para lo que es el reparto de todas estas energías y herramientas, ¿no? Porque estamos hablando también de inteligencia artificial, estamos hablando de robots. En el caso de satélites, en el caso de estas dos potencias, ¿no? Pero esto no sucedió de la noche a la mañana, porque no fue solamente por la guerra de Irán y lo que estaba ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Fíjate que para que se diera esta reunión, después de todo lo que se ha dicho, de que, bueno, de que China está por encima y va a dejar, digamos, relegado a los Estados Unidos, Trump o la administración de Trump ha logrado utilizar el control del petróleo, primero en Venezuela, luego en Irán, como una herramienta, por decirlo de alguna manera, voy a usar la palabra asfixia, para para ralentizar el crecimiento económico chino y llevarlo a esta reunión justamente para equilibrar, ¿no?, la presión que hay en este momento en los mercados globales, ¿cierto? En todo caso, también me interesaría, ¿no?, saber cómo viste tú la participación de estos 9 CEOs, si el tema era energético, ¿qué hacían estos 9 CEOs? ¿Eran 9 jarrones chinos de Estados Unidos allá? ¿O cuál era el papel que tenían los CEOs más poderosos del mundo en este momento de tensión? Fíjate, ¿qué tenemos, no? Nosotros estamos viendo, después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció lo que se llaman los acuerdos de Bretton Woods, donde se crearon el Banco Mundial, el Fondo Monetario, toda esa arquitectura post, ¿verdad?, Segunda Guerra Mundial. Y era la guerra contra el comunismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Pero antes de eso, ocurrió en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Yalta entre Churchill, Roosevelt y Stalin, y se repartieron el mundo. Recordemos que ellos ahí se reparten el mundo. Nosotros pareciéramos que estamos más en una situación como Yalta, donde estas dos grandes potencias se están repartiendo geográficamente el mundo. Por eso la nueva doctrina de seguridad de los Estados Unidos, que dice el hemisferio occidental desde Groenlandia, ¿verdad? Inmediato es hasta Venezuela, pero puede llegar hasta la Patagonia. Entonces, y China quiere controlar toda su área de influencia en el Asia. Y allí entra precisamente eso, porque ahora Estados Unidos ya no necesita intervenir como en el siglo pasado, como mandaban los ejércitos. Ahora usa los mercados, pero te presiona a través de los mercados, de las sanciones, a través de las licencias OFAC, presión judicial, inteligencia financiera, tratados comerciales. El poder moderno es silencioso. Y entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, porque el siglo XXI no será definido únicamente por democracia versus autoritarismo. Será definido por quien controle la energía
la tecnología, la información, ruta marítima, inteligencia artificial. De esto que estoy nombrando, esos 9 CEO están asociados a tecnología y a inteligencia artificial e información por los data centers. Entonces, por eso ellos viajan, porque el otro gran poder dentro de esas 3 áreas es China. Entonces, viajan los 3. Si estuviéramos en el siglo XX, mediados del siglo XX, hubiesen viajado los CEO de las empresas petroleras, porque era el control del petróleo en ese momento. O sea, suponiendo y cambiando, ¿no? Poniendo ahorita el tiempo con Xi Jinping y Trump. Okay. Hubieran viajado son los CEO de las industrias petroleras. Pero no. Aquí viaja lo que te va a afianzar el futuro. El que domine todo lo que es la inteligencia artificial. Todo lo que es el manejo de data centers. Y lo que manejan las nuevas tecnologías, los superconductores, que viajan a velocidades que uno no se puede imaginar, que es lo que te va a colocar en ese momento cuando la inteligencia artificial alcanza al humano en su manera de pensar y en su manera de hacer las cosas. Entonces, por eso ellos fueron, porque fueron básicamente a ver cómo poder hacer negocio. Recuerda que la diplomacia con Donald Trump es una diplomacia de negocios. Se trajo de China, del sector privado, compras de aviones a Boeing. Y no se sabe qué acuerdos llegaron en este mundo de las tecnologías, de la información, de la inteligencia artificial. Eso no está público. No ha salido. Por eso ellos lo acompañan a Trump. Ahora, fíjate una cosa importantísimo desde el punto de vista político de los Estados Unidos, la manera como estaba manejando Trump toda esta situación, dada la bomba que también tiene con respecto al aumento de los precios de la gasolina, ¿no? Y cómo esta situación, junto con la inflación, podría de alguna manera afectar la proximidad que tenemos con respecto a las elecciones de medio término, las midterms, en el próximo mes de noviembre, lo que está obligando a Trump pues, a buscar un acuerdo rápido, a pesar de su demostración de fuerza, ¿no? Dentro de esta cumbre. Sí, definitivamente para Trump el talón de Aquiles en este proceso electoral de las elecciones de medio término en noviembre es el barril de petróleo, porque el barril de petróleo afecta el precio de la gasolina. Entonces, él necesita urgentemente que ese estrecho de Hormuz pueda ser navegable sin ningún riesgo en términos del tránsito de todo lo que son los productos de petróleo, petroquímico, gas licuado. Entonces, para que baje ese precio a unos 80, 85, que era como estaba, un poquito menos estaba antes de que ocurriera eso, estaba 75, más que eso, y poder llevar el precio de la gasolina por debajo de los $4, por debajo de los 3.50, ¿verdad? El galón de la gasolina regular, porque eso baja los costos y podíamos ver que se controló la situación y sería un éxito para Trump en ese sentido, en que hubo una crisis, logró manejarla y volvemos a tener unas condiciones que nos permitan tener el bolsillo menos afectado, que es como vota el estadounidense por el bolsillo. Entonces, ¿qué logra él con Xi Jinping? Que él esté de acuerdo también en esa solución, porque para él es importante, aunque él mantenga unas reservas estratégicas de petróleo altas que está usando, él necesita que ese volumen que transita por ahí, del 20% del consumo que va a Asia, aunque China le va relativamente un volumen importante y que le afecta,
Y por eso firma, ese es un acuerdo que firma, que se me pasó por alto. El envío de 900,000 barriles le está comprando a los Estados Unidos. Eso es importantísimo, porque abre en un sentido, le compra a Estados Unidos parte de eso que le estaba comprando a Irán. A Irán le estaba comprando alrededor de ese volumen de petróleo. Okay, un poquito más de 1 millón. Y entonces ahí se vuelve aliado Estados Unidos en términos del suministro de petróleo, del consumo energético para un país con una economía de ese volumen que necesita energía, aunque utilice, ¿verdad?, energía renovable, como ellos son intensamente en la solar y en la eléctrica. Los carros eléctricos han desarrollado bastante su economía. Entonces, pero tiene todavía dependencia de esa parte de los hidrocarburos. Entonces, esa señal ahí de comprarle 900,000 barriles diarios a Estados Unidos es importante, porque tú haces eso con aliados, porque si Estados Unidos es el gran enemigo de Estados Unidos, es China, le va a tener un arma, ¿verdad?, en el suministro de petróleo, que lo puede afectar. Entonces, yo creo que aquí lo que parece es que estamos en una competencia administrada. No hay amistad, no es alianza, no es guerra fría clásica. Es un pacto de supervivencia entre dos imperios nucleares conectados por deudas, porque sabemos que ellos han comprado muchos de los bonos del tesoro, y los chinos. Y también los Estados Unidos hoy tienen una deuda que sobrepasa el Producto Interno Bruto. Tecnología y comercio. Entonces, el verdadero tema hoy no son los aranceles, que sí se usan como un elemento para, de eso que estamos hablando, silencioso. Es más la inteligencia artificial militar. La próxima hegemonía no va a depender solo del petróleo, va a depender de chips, que es lo que estamos hablando, de datos, de energía eléctrica, para poder manejar esos data centers, y de las capacidades computacionales. La nueva bomba atómica es la algorítmica, que es la que permite hacer todo esto en tiempo real. Y Trump entiende eso. Dime. Antonio, vamos a hacer una conclusión de lo de la cumbre. Está interesante lo que se está planteando aquí, sobre todo esto de la próxima bomba atómica a futuro. Porque también queremos pasar para el tema de ALESAP y tenemos el tema de la planta, ¿no? En conclusión, desde tu punto de vista y de tu análisis, ¿quién ganó, quién perdió de ambos mandatarios, de ambos líderes políticos de la globalidad? Y también, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con esta cumbre? ¿Cómo queda Rusia? ¿Cómo queda Irán? Mira, uno de los grandes perdedores, una sugerencia mía es Maduro. Nadie. El gran olvido total. Su gran aliado, Xi Jinping, se le olvidó. Mira, yo pienso que en este encuentro, y además fue invitado para septiembre, Xi Jinping va a estar aquí antes de las elecciones de medio término. Cosa importante para Trump, si ha logrado resolver la situación en el estrecho, que seguro sí. Para Trump, esto no representó el fin del conflicto entre potencias, representó algo más peligroso, la institucionalización de un rival o de una rivalidad permanente administrada, porque el mundo no se dirige hacia la paz, se dirige hacia un equilibrio inestable entre gigantes. Y aquí, para ponerlo en el contexto de América Latina, como Realpolitik, va a tener que decidir o ser tablero o ser jugador dentro de estos grandes gigantes. En Xi Jinping él logra mostrar que no quiere todavía un enfrentamiento con los Estados Unidos, y mostró todo lo que puede entregarle a Trump en el manejo de su personalidad. Hasta lo invitó y lo llevó a tomar un té en su casa, donde él vive con su familia. Es un gesto de que no estoy en una posición de rivales, sino de amigos. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, es porque hay una amistad. Y aquí entonces
lo que podíamos decir que estamos en la era, como dijimos, de la coexistencia estratégica, de menos discurso, todo estaba bien, ¿verdad?, sincronizado, más al logaritmo, menos ideología, más control. El nuevo pacto global inició. Yo creo que ya empezó con esas dos visitas de Trump a China. Y Rusia, porque, por cierto, Rusia se va a reunir próximamente con Xi Jinping, ¿no? También. Luego Rusia va ahora, creo que esta semana o la próxima, a visitar a Xi. Pero aquí el jefe es Xi. O sea, Rusia va a conversar con él, a ver qué acordaron y cómo quedó yo ahí, pues. Porque Trump dijo, si recordamos al final, espero a Putin en la reunión de los G20 en Washington. Celos, ¿no? Celos políticos. No, le dijo, bueno, deja la cosa y ven ya, pues resuelve Ucrania. Por lo que le mandó fue un mensaje, pues si no resuelve Ucrania, le va a costar. Sí, le está diciendo a Putin, mira, nosotros somos amigos primero, ¿entiendes? Sí, primero fue sábado que domingo. Mira, por ahí está la imagen de la llegada de Alex Saab a Opa-locka, al aeropuerto, ¿no? Ojalá que no tiene nada que ver con loca, ¿no? Mira, esta es la llegada, esa es la mirada de un hombre que ya sabe que esta segunda no tiene vuelta atrás. La primera también estaba preocupado, pero estaba Juan González, ¿no? Por cierto, ¿no? Gracias a los servicios de este funcionario de Biden se logró la salida, pues él negoció prácticamente la liberación de Alex Saab en esa primera oportunidad. Todos los venezolanos quedamos locos ante esa jugada que debió costar mucho dinero. Pero, a ver, ¿cómo estás viendo tú esta medida de deportación? Deportación porque así lo está manejando justamente la carta que vimos donde se hablaba después de haberlo mantenido que en febrero, marzo, abril, 3 meses prácticamente detenido, al igual que Raúl Gorrín, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú esta extradición de Alex Saab? Fíjate, ellos lo llaman deportación, como tú lo dijiste, y hablan lo señalaste en la introducción, por colombiano. Al ser colombiano, no están violando la Constitución de Venezuela, porque es un extranjero para los efectos de la Constitución, aunque haya sido nacionalizado. Pero eso no fue una deportación solo, fue una confesión política silenciosa, Damaso, porque Maduro y ellos mismos, Delcy y su hermano, cuando estuvo en Cabo Verde, acuérdense que hicieron la campaña de que era un héroe, era un diplomático, hasta mostraron un pasaporte diplomático y un enviado especial. Y a Alex Saab terminó reduciéndolo a una frase burocrática, como lo dijimos. Ciudadano colombiano deportado. Después de haber tenido todos esos calificativos, es un ciudadano colombiano deportado. Y ahí murió algo más grande que un hombre, murió una narrativa completa. Con esto se está cerrando la parte de Maduro, porque los regímenes no sacrifican sus símbolos. A él lo convirtieron en un símbolo por accidente. Lo amputan cuando se convierte en un costo de supervivencia. Para Delcy esto era un costo de supervivencia. Porque durante años nos dijeron que Alex Saab había un secuestro imperial, un diplomático protegido, andaba en una misión humanitaria, resistencia antiimperialista. Pero ayer toda esa épica desapareció. Wow, entonces tú dices que podemos ver, porque ¿qué era Saab? No era un simple testaferro. Saab era la tubería, el cableado, el sistema nervioso de ese sistema. Por ahí pasaba petróleo, sanciones, empresas fantasma para colocar los fondos, bancos, diplomáticos, rutas marítimas, océano financiero. Y el problema para el régimen de hoy en Miraflores no es que Alex Saab haya caído. El problema es que él conoce internamente, ¿verdad? Si lo queremos convertir, los planos del edificio. Y eso cayeron con él. Y cuando
El arquitecto, si lo ponemos como él funcionó, entra en la sala de interrogatorio, ese edificio entero empieza a crujir. ¿Por qué? Porque antes el juego era colectivo, todos se unieron, y eso pasó también cuando el pollo lo agarraron ¿cómo se llama? En Curazao. Entonces resiste, calla, el sistema te protege, que fue lo que dijiste. Antes él entró con la seguridad que como conocía todos estos secretos, Maduro tenía que buscar la forma de protegerlo y de buscar su salida. Y cuando ya ahora llega nuevamente a la Florida, el tablero cambia. Y me llama la atención, Antonio, que en Miraflores se hicieron dos eventos muy importantes. Uno cuando ocurrió lo del pollo en Aruba, ¿te acuerdas, no? El recibimiento. Bueno, ese señor, el Pollo Carvajal, es uno de los principales testigos ahora en el juicio de Maduro. El segundo, el recibimiento que tuvo Alex Saab, ¿no? Como héroe, tú mismo lo acabas de señalar, lavado por digamos, el lenguaje de Jorge Rodríguez, que mostró su pasaporte como venezolano y todo eso. Ese también va a estar en la corte, porque uno de los primeros funcionarios que arrastra este juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos de Maduro y su esposa Cilia Flores, que están enfrentando pues en Nueva York por cargos de narcotráfico, es este señor que maneja todas las rutas. Posiblemente sucedan otros, ¿no? Hayan otras detenciones. Quisiera que me hablaras un poco de esa dinámica de traición que hay dentro del chavismo y cómo queda parada allí justamente Delcy Rodríguez, que no parece un hueso fácil de roer. Algunos lo ven como la funcionaria utilizada por Trump, pero fíjate que Delcy allí chiquitica y feita, como muchos la describen, acabó con el mejor amigo de Maduro, que es Tarek El Aizami, con Maduro, con Alex Saab, tiene preso a Raúl Gorrín. Diosdado Cabello depende de una decisión que pueda tomar próximamente Estados Unidos con Delcy. O sea, ¿cómo ves tú ese manejo que mantiene Estados Unidos con Delcy, ¿no? Que ahí le dan con la B, pero yo creo que ahí lo que quieren decir es la vicepresidenta, la que está detrás de todo esto. Mira, aquí Delcy lo que está administrando es la administración, perdón, aquí Delcy está en la administración del riesgo. Porque cuando entra en esa zona crítica que sabes que es inestable, sacrifica símbolos, desmonta narrativa, entrega piezas del tablero para preservar su posible estabilidad en el poder. Porque SAP representaba opacidad financiera, redes paralelas, como dijimos, arquitectura sancionada, cómo se movía el dinero, supervivencia en la sombra, y el sistema decidió, entre comillas, purificarse públicamente. Porque aquí la verdadera audiencia de este comunicado no éramos nosotros los venezolanos, pues sabíamos que ya estaba detenido todo. Esto es para aquí la Casa Blanca, para la OFAC, para los mercados financieros, para las mismas empresas petroleras, los operadores energéticos, los centros globales de poder. Porque este es un mensaje cifrado. ¿Qué es lo que dice? Estamos dispuestos a sacrificar nuestros propios tótems, ídolos, para volver a ser operables. Eso fue realmente importante. Porque hay un silencio ensordecedor en todo lo que son los seguidores del chavismo. Nadie gritó secuestro imperial. No lo volvieron a decir. Y lo están entregando. Nadie habló de victoria revolucionaria. Porque todos entendieron lo mismo. La épica ya no sirve para sobrevivir. El régimen intenta ahora normalizar la rendición, transformar una capitulación geopolítica en un trámite administrativo, convertir una puntuación estratégica en una rutina burocrática. ¿Por qué lo hizo? Porque necesitan desesperadamente alivio financiero, acceso a las empresas petroleras que regresen, legitimidad parcial, estabilidad interna, respiración internacional. ¿Y el costo cuál es? Entregar la narrativa. La deportación fue apenas el movimiento de apertura.
Ahora comienza la renegociación silenciosa, el reordenamiento de élites internas, la transición pragmática, la política sin épica. Y ahí donde entra lo que tú dijiste al final con Delcy. Delcy está actuando en esta lógica que estamos hablando. Y aquí está una verdad incómoda. Cuando un sistema sacrifica públicamente a sus símbolos más protegidos en aquel momento, es porque entendió que no puede ganar la guerra de narrativas, solo intenta sobrevivir. Y no cayó un hombre, cayó un tablero entero. Y cuando cae un mito de Estado, el resto de las piezas comienzan a temblar. Porque la única pregunta ahora es, ¿cuál será el próximo tótem que el sistema tendrá que entregar para seguir existiendo? Y ahí estuve pensando esta mañana. Con Alex Saab en la Florida, en el momento cuando él fue extraditado de Cabo Verde la primera vez, él nunca quiso negociar con la fiscalía. La negociación con la fiscalía, ¿qué significa? Entregar todo lo que sabe para ganar tiempo. O sea, quitarle tiempo de condena. Porque el caso de él es casi cadena perpetua. O sea, pues, o 30 años máximo. Y él tiene niños pequeños con la modelo italiana. Entonces, cuando yo me puse en los zapatos de Alex Saab, que tiene todos esos secretos, donde están las redes internacionales, con los iraníes, con todo ese mundo que se manejaba en la época de Maduro. Yo vi a Maduro más hundido en Nueva York, porque él es un testigo estrella para Maduro, contra Maduro. Si él quiere ganar, ¿verdad?, tiempo, él puede llegar a un acuerdo con la fiscalía y mostrar todo lo que sabe, porque acuérdate que uno puede ganar es cuando uno entrega más información por encima de lo que él conoce. Entonces, no solamente refuerza el caso de Maduro en Nueva York, que lo dejó, esto sí es para mí, si lo estoy viendo desde esta perspectiva, un misil en la línea de flotación de Maduro. Porque tienen hoy al hombre que le conoce todos los secretos de la parte del manejo oscuro de ese estado mafioso. Porque era él el arquitecto. Pero no solamente él conoce toda la red internacional sobre la que se basa o la que está conectada a todos esos estados mafiosos que actúan juntos, Rusia, Turquía, Irán, la misma China. China, los bancos chinos se prestan para todo este manejo doloso, del dinero sucio, del dinero generado por todo esto, por las sanciones, los barriles, los barcos y todo eso de petróleo. Entonces, yo creo que a Alex Saab tenemos que verlo como una pieza que rompe con los mitos, es cierto, del sí se hizo ahí, pero también un testigo clave para el juicio de Maduro. Si llegaran a eso las dos fiscalías, porque está la fiscalía de la Florida y la otra la fiscalía de Nueva York, que podrían, ¿verdad?, usar, porque la fiscalía de Nueva York tiene los testigos, pero como también esto reforzaría mucho más y descubrir, porque el Estados Unidos lo que quería con Alex Saab es poder determinar todas esas rutas opacas por las que Venezuela se mantuvo con las sanciones para desmontar toda esa red internacional, porque hoy la lucha, como lo determinó Trump cuando habló del narcotráfico, se trata como terrorismo, no como tráfico de drogas, como terrorismo. Y todo ese mundo que se maneja en la parte opaca, oscura, se maneja como terrorismo. Y por eso es distinta la aproximación. Mira, Antonio, tú dijiste, bueno, mira, seguramente Alex Saab tiene todo este conocimiento sobre las rutas y esto hundiría muchísimo más a Maduro. Le interesa, le conviene presentarla más que en esa primera oportunidad. Pero también señalaste quién podría ser el segundo. Bueno, ya creo que el representante Carlos Jiménez, el representante Carlos Jiménez, ha señalado justamente que
asegura que el próximo va a ser Cabello y que también al final de todo, Delcy, después que presta sus servicios, tendría que ser una de las condenadas, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Y además, ¿cómo queda aquí María Corina Machado, ¿no? Dentro de todos estos movimientos, Marco Rubio ha señalado, mira, nosotros vamos hacia las elecciones, pero tienen que tener fe. Esto es un proceso. Fíjate, sí, Carlos Jiménez señaló que venía Diosdado. Por supuesto, Diosdado tiene una recompensa de 25 millones por su captura o porque dé información para su captura. Él hasta ahora se sostiene porque han venido vendiendo el discurso de que la estabilización en Venezuela pasa porque Diosdado siga en el ministerio, porque asegura que los grupos paramilitares, como los colectivos, se han controlado. ¿Cuánto más puede aguantar la presión del CID, como la tuvo con Alex Saab, de sostenerlo y de blanquearlo en Venezuela? Es cuánto, aquí la pregunta entonces sería, ¿cuánto tiempo Delcy se puede sentir segura en un momento de sacar a Diosdado dentro de la estructura de poder hoy real? En ese momento, Diosdado puede ser entregado porque no representa, y en Venezuela, como sabemos, las condiciones de hoy, Diosdado no tiene el poder ese que él dice tener. O sea, él lo usa para poder ganar y estar dentro de la estructura. Pero Diosdado es extraído o entregado ante la justicia de los Estados Unidos. Y Venezuela le va a pasar lo mismo que le pasó a Maduro y que le está pasando a Alex Saab. Si te conocí, si te vi, no te conocí. O sea, ahí no hay una lealtad, porque no hay una unión. El movimiento es un movimiento mafioso, donde la lealtad se juzga porque cumples con lo que te di, pero no es ideológico. Porque la ideología y la religión son las que te dan la mayor lealtad. Puedes morir por ello. No hay un libro de normas. No. Entonces, en el mundo mafioso, no, en el mundo mafioso no hay un libro de normas. Es el quien me paga más. Claro. O sea, si tú me pagas más, yo traiciono al otro. Entonces, la lealtad es quien me paga más. Y en el momento en que hoy le están pagando 25 millones, pero en el momento en que él deje de ser útil para el discurso y ganar tiempo de la estabilidad, que es lo que está usando Delcy todavía para esa elección, para ir ganando tiempo para sostenerse, él estará ahí. Pero en los Estados Unidos, cierto, eso que dice Carlos Jiménez, es que hay una presión tremenda a Delcy a entregar a Diosdado. Por ahora no lo está haciendo. ¿Podría cambiar ese acuerdo de extradición entre Venezuela y Estados Unidos? Y también, ¿cómo crees tú que tomó la noticia? ¿Cómo crees tú que tomó la noticia Juan González? Lo que pasa es que cambiar ese acuerdo es cambiar la Constitución. Lo que pasa es que en la Constitución venezolana, los venezolanos no pueden ser extraídos. Entonces, es un argumento muy fuerte. Tendrías que entregárselo en la frontera de México, por ejemplo. Por el caso de Diosdado, por el caso de... Sí. O sea, a los venezolanos tendrías que buscar una forma de que no sea extraído en Venezuela, porque sería un elemento del abogado defensor que fue extraído y que eso no está dentro de la Constitución. Juan González queda muy mal, sumamente mal, porque él fue lo grave de la acción con Alex Saab, que fue, por supuesto, movida, manejada por Juan González, buscando eso que
en Venezuela se diera una transición política a través de las elecciones, confiando en los Rodríguez, precisamente en Jorge, con quien tuvo varias reuniones, es que no había sucedido en la parte judicial de los Estados Unidos un pardon presidencial a alguien que no había sido condenado. Hasta ese momento, todos los pardon presidenciales eran personas con condena. Entonces yo te condenaba la pena, pues se la condena. Si eran 15 años, te la condenaba. Este no había habido juicio y buscaron todo una racional jurídica para quitarle el juicio. O sea, darle la libertad sin el juicio. Y eso sí, porque eso establece en Estados Unidos jurisprudencia. Y Juan González hoy debe estar diciendo, posiblemente vayan a revisar mi caso, porque aunque lo hicieron, lo sustentaron jurídicamente, pero políticamente es muy grave para él. Nos quedan unos minutos, Antonio. Queríamos tocar el tema por lo que nos concierne, somos de esa zona, ¿no? Con el incendio de la Margas, del cual, pues, por supuesto, no lo habías dicho nunca, pero me comentaste que conoces muy bien esa plataforma. Yo te quiero poner primero un sonido de los sonidos que hemos buscado entre personas trabajadoras de la zona sobre el momento que ocurrió el desenlace. Me informo por esta vía. Aquellos compañeros, amigos jubilados y compañeros que tengan familiares trabajando en bloque 5 La Margas, no se vayan a desesperar, pero hubo una fuerte explosión y bueno, hasta donde me informaron hay 2 o 3 personas desaparecidas. No puedo pasar los videos porque joden a la persona que me los pasó, porque le agarran el IP y se lo llevan preso. Este sonido demuestra el miedo que hay dentro, ¿no? Para poder expresar, comunicar la situación que se está viviendo o que se ha estado viviendo allí, que se está viviendo porque hay mucho miedo para volver, según lo que hemos escuchado de personas que trabajan allí, porque, bueno, tienen que comer, pero está una situación de que justamente la desidia la tiene abandonada después de tantos años y cortocircuitos o situaciones de daño eléctrico como este, pues se puede seguir generando en cualquier momento, inclusive puede dañar todo el resto de las plataformas que se encuentran allí. Tú conoces muy bien esa plataforma, Antonio, me dijiste. ¿Cómo ves tú esa situación? Fíjate, en mi pasada por PDVSA, yo fui empleado inicialmente en Maravén, Shell, anterior. Y me tocó en mantenimiento ser jefe de 2 grandes plantas que eran orgullo tanto de Maravén como después con la integración con PDVSA, que era Planta Lama, que está en Urdaneta, y la Margas. Yo fui jefe de planta de mantenimiento en el bloque 5. Las conozco. Las 2 son plantas de compresora de gas asociado que se inyectan al yacimiento para seguir extrayendo los barriles. Ese es el proceso de gas lift. Y cuando yo vi y escuché lo de la explosión, lo primero que busqué si había sido porque es una planta muy grande y está distribuida por módulos en términos de los trenes de compresión de gas, la parte de generación eléctrica y la parte de la mar líquido, porque ahí se extraen del gas, se obtienen líquidos que van a las plantas de LP.
Esa es la planta, mira. Y la llama no me representó, no veía que fuese del área de compresión. Y después escuché que había sido en la parte de generación eléctrica. Podría ser. Y después vi que algunos reportes decían que el fallo fue de un proceso crítico, porque hubo una inundación de crudo en los depuradores principales de gas. Y eso es crítico, porque ocurrió una parada imprevista, separada. Entonces, el sistema lo que hace es que ventea el gas acumulado, pero en vez de ventear, venteó líquido en lugar de gas. Y eso es lo que genera la ignición inmediata en la plataforma. ¿Qué ocurre? O sea, veamos ahora el accidente. ¿Quién opera la planta? ¿Quién tiene a cargo la planta en Lago 5? Una empresa china, que tú mismo me comentaste algunos elementos interesantes, donde tiene un CPP, que son los contratos de producción participativa, que fueron otorgados en forma opaca, a dedo, sin una licitación. Y donde lo que buscan todos los que tienen CPP es obtener el máximo rendimiento del dólar invertido, el máximo. Por lo tanto, todo lo que significa seguridad industrial, bienestar de los trabajadores, se reducen casi a cero. Según lo que tú mismo documentaste, esos trabajadores trabajan con chanclas, con cotizas, con shorts. No tienen los equipos de seguridad, las botas de seguridad, los cascos. Y las bragas, por supuesto. Y como están, por supuesto, no están los sistemas contra incendio, ¿verdad? Seguro de forma normal, legal. Por eso se hace una inspección que se asegura uno que funcionan los aspersores, ¿verdad? Los extintores, las mangueras. Y no funcionó, por supuesto, porque vimos que ocurrió y no se apagó lo más rápido posible. No vimos las lanchas apagafuego que generalmente estaban, que llegaban al poco tiempo. Y bueno, y hubo daño de personas, varios trabajadores, y otros se tuvieron que tirar al lago, al mar, al agua. Entonces, aquí la reflexión puede ser de que PDVSA definitivamente es una empresa que dura con los 24 años de chavismo-madurismo, no tiene los estándares internacionales. Y en una búsqueda de seguir raspando la olla desde el punto de vista de obtener recursos, han entregado estos complejos a empresas que no vienen con un objetivo de seguridad, de un estándar internacional. No. Vienen buscando cuánto más puedo extraer yo del dólar que invierto. Y por lo tanto, si en la PDVSA anterior se perdió, la PDVSA, digo, ante el CPP, no la que tenía un estándar muy alto en cuanto a seguridad industrial. Era uno de los parámetros más importantes para la PDVSA de ese momento. Y se llevaban los números. 100.000 horas hombres sin accidente, y después llegaba a otra meta, 150.000, y se hacían los actos de reconocimiento. Por eso, por haber alcanzado esas metas. Aquí no, aquí, como lo dijiste, poder comer los trabajadores, no importando la seguridad industrial. Ahora, esto nos debe llamar la atención en estas negociaciones que se vienen realizando con empresas norteamericanas. Dada la situación, fíjate, ahí está una empresa china, la empresa china, no sé cuál es el convenimiento que tendrá con la industria petrolera, pero la industria petrolera lo que reciba, no, tú sabes ya el reportaje de New York Times, de cada $2, pues uno se perdía.
Y esa situación se demuestra justamente en esta, no lo vamos a llamar accidente, sino, bueno, todavía no se ha investigado, pero esta situación por la que pasaron estos trabajadores que no tienen las condiciones, no tienen la vestimenta, no tienen los zapatos de seguridad para llevar a cabo pues, las operaciones que tienen que darse en este tipo de plataformas, ¿no? Al darse cuenta, estas empresas, ¿qué crees tú que deberían hacer, no? Cuando se están llevando a cabo todos estos acuerdos, todas estas negociaciones, ¿qué crees tú que debería tomarse en cuenta con respecto a la manera como no solamente está la decisión, sino la poca seguridad que tienen los trabajadores de la industria petrolera? Como eso, ellos instauraron un régimen del terror y de la opacidad. Ellos son, estoy diciendo, los PDVSA, los Rafael Ramírez y todo el combo. Los rojos rojitos. Ajá, los rojos rojitos, para poder mostrar que no había un deterioro dentro de las condiciones, la confiabilidad operacional de las instalaciones. Porque lo que le interesaba era obtener nada más el petróleo y el gas para poderlo vender y robarse la mitad de los ingresos, sobre todo en la parte final, ahora en la época de Maduro, en la etapa de Maduro. Yo creo que eso tiene que cambiar. Yo creo que lo que dijo el trabajador en términos de que no podemos decir nada porque agarran el IP, perdón, y lo rastrean y después, eso tiene que cambiar. CP, que era el que hace seguimiento a toda la parte de seguridad interna, tiene que cambiar así como está cambiando el país, porque es el momento en que todo se resetee. Hay que hacer un reseteo del país. Y el reseteo del país pasa por la verdad. Sin verdad no vamos a poder reconstruir el país. Y eso forma parte de este proceso. Entonces yo creo que aquí los trabajadores van a tener que decir qué es lo que está sucediendo. Y sobre todo con un CPP que controlan los chinos. Yo no sé si tú tienes información o has conocido cómo los chinos manejan las construcciones cuando ellos están haciendo obras con gente de ellos. Mira, yo tengo voy a mencionar dos referencias. Cuando Oscar Arias hace el acuerdo que reconoce a China comunista y se retira, le quita el reconocimiento a Taiwán, porque Costa Rica, la relación era con Taiwán. Los chinos, en agradecimiento, hacen el Estadio Nacional de Costa Rica. Y las condiciones de los trabajadores chinos eran infrahumanas. Los meten a dormir en cuarto de 3x4, 3x2, perdón, pero hacinados. Y trabajan de las 24 horas 18. Esa es la manera como ellos manejan la mano de obra de ellos. Si yo traslado eso, ¿verdad?, al mundo de donde ellos son dueños y están actuando sobre un activo en Venezuela, con personal venezolano, a lo mejor no llegan al extremo de que fueran ciudadanos chinos, pero no van a ser las condiciones que tenían cuando la empresa petrolera era un estándar mundial, una referencia mundial. Como tú lo estás señalando, no le dan zapatos de seguridad seguro, habría que asegurarse de esa información, pero ese dato que tú estás dando no escapa de que pueda ser cierto. Ni la vestimenta, ni los cascos de seguridad, ni los instrumentos para garantizar, porque esos son gastos que ellos no quieren hacer para poder obtener más beneficio por lo que están haciendo, que es como se entendieron los CPP. Los CPP, ¿por qué surgieron los CPP? Los CPP en la industria petrolera surgen ante las sanciones estadounidenses. La forma de burlar la sanción, después que Biden le entregó la licencia a Chevron, era
que el operador tenía que conseguir la licencia de los FAC para operar en Venezuela, para actuar. Y ellos dijeron, bueno, vamos a utilizar este mecanismo para seguir obteniendo barriles de petróleo, pero administrado por nosotros, que se los vendemos a China. Los mandaban a China o al mercado asiático. Y ahí es el reportaje en New York Times. De cada $2, uno le quedaba a ellos. Pero esa fue la intención. Entonces, a quien le entregaron los CPP no fue por optimización, por mejoramiento, por incrementar. No. Utiliza el activo, obtén tu beneficio, cóbrate lo que te toca y me das lo mío. Entonces, claro, si yo lo que quiero es obtener mayor margen de utilidad de ganancia para mí, yo hago recorte. Y ellos aprovecharon de que estas condiciones han ido mermando. Venían mermando ya dentro de PDVSA como tal, después de 2010, 2011. Esas condiciones, la información que yo manejaba, venían mermando por el mismo problema, porque al no tener aumentar la producción, los contratos colectivos, ¿verdad?, no eran lo suficiente, y eso venían reduciéndose. Todos los beneficios que tenían los trabajadores fueron reduciéndose, y me imagino que esta empresa china, que tiene cultura de esto que estamos hablando, de exprimir al trabajador hasta el final, porque como son 1.600, 1.400 millones de chinos, bueno, si no lo quieres hacer tú, lo hace otro, ¿verdad? Estoy hablando en el concepto chino. Entonces ellos utilizan esas políticas. Y creo, vuelvo a decir, es el momento de decir lo que está pasando. Y es fundamental. Hoy la verdad debe ser uno de los principios para la reconstrucción de Venezuela. No, pero parece que, por supuesto, fíjate en la voz de lo que escuchamos, el miedo que está allí. Mira, por favor, los trabajadores, porque nadie quiere hablar, nadie quiere poner su nombre allí, nadie quiere declarar qué es lo que está pasando. Pero esta situación se va a repetir. Hay mucho temor de que esta situación se pueda repetir porque todos allá adentro conocen, son testigos de la desidia dentro de la industria petrolera, a pesar de lo que se está hablando de negociaciones, a pesar de que se está hablando de inversiones, a pesar de que se está hablando de un nuevo manejo de la industria, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación. A través de mi link, de mi cuenta en Instagram, @DamasoJiménez, ustedes se pueden suscribir a nuestro newsletter de este mismo programa, de Realpolitik, para que reciban pues sus boletines. También en la página de Antonio, que bueno, no sé qué cambio les está haciendo Antonio en los últimos días, sobre todo en YouTube. No, bueno, sigo con antonio-delacruz.com. Ahí, por supuesto, encontrarán todos mis artículos y las entrevistas. Y tengo el link en la parte final de las letras que estoy haciendo y le estoy poniendo música. Y va bien, la gente le gusta. Damaso. Bueno, un día esto vemos una canción porque por ti. La última la hice anoche por lo de Alex Saab. ¿Cómo se llama? Ya te digo, porque para que la gente busque esa canción, una canción dedicada a Antonio de la Cruz, Alex Saab. No, ¿cómo lo imaginé? Fíjate, lo interesante aquí fue que dije, voy a trabajarlo con Delcy, y me acordé de Florentino y el Diablo, esa pieza del joropo venezolano importantísima, ¿verdad? Y la llamé La Silenciosa del Poder. Entonces, donde el diablo lo representa a alguien, para no decirlo aquí, vayan y lo oigan, y Florentino, otra persona. Entonces, está hecha esa composición en ese sentido. Es un joropo. Yo no sé si Cheo tiene para meterlo, pues yo no se lo pasé. Es este. Lo voy a poner por aquí. Ok, lo tienes tú. No sé si se oye. ¿Se oye? Sí, se escucha.
Bueno, ahí, Por esa es la ahí, última. esa es la intro, esa es la intro. Esa es la intro, sí, ahí no está todavía el diablo hablando. Bueno, amigos, ya saben, Está Antonio, hecho más o menos la luz y la sombra, pues para darle Ok. un poquito más. La luz y la sombra. La sombra es el diablo, por supuesto. Antonio de la .com. cruz.com y por supuesto también para que se suscriban y reciban su boletín con eso, lo que ustedes van a encontrar allí no lo encuentra en los algoritmos o no se los va a brindar el algoritmo en las redes El sociales. último que pasaste es muy bueno, el que tú circulaste, estaba Sí. muy bueno. Con editorial de Antonio de la Cruz y reportajes, analistas. Y no el Berti Calderón, el gordo. También tenemos una entrevista al gordo Calderón Berti allí, pero ya viene con mucho más. Estamos buscando ya los elementos para el próximo. Y bueno, les va a encantar, pero lo obtienen solamente desde les llega a su correo electrónico y tienen que suscribirse. Así que bueno, ahí lo tienen. Escanea y suscríbete también por aquí. Y por supuesto también, si lo deseas de otra manera, pues te metes por hispanusmedia@gmail.com, dejas tus datos y allí pues nosotros te suscribimos. Lo hacemos por ti. Nos despedimos, Antonio. Una conclusión, ver tres frases en una conclusión de todo esto que hemos hablado el día de hoy. Trump regresa tenemos una realidad donde el mundo se distribuye geográficamente. Al-Assad para mí es un elemento que va a implosionar el régimen, no solamente a Maduro, al menos que en el tiempo que estuvo preso llegó a acuerdos en la que no involucra, porque la otra parte que nos dimos ahí, disculpe que me extiende, es que si lo entregaron, los hermanos Rodríguez no tienen rabo de paja con lo que es el negocio de sapo. ¿Okay? Porque si no, ellos pudieron... O ya negociaron su rabo de paja. Mira, nosotros te estamos entregando esto. O sea, no le y lo del lago de Maracaibo, lamentable, muy lamentable. A mí me afectó porque yo fui jefe de planta en eso cuando lo vi. Ni siquiera quise buscar mucha información. Por eso yo te pedí, busca tú la información, Damaso, porque cómo se ha ido destruyendo esa infraestructura, esos activos que se cuidaban como tacita de oro. Uno la cuidaba, bueno, mira. ¿Tú caminaste por esa plataforma? No, yo caminé por esa y por la otra, por todas. Las dos grandes plantas que yo manejé fueron la Lama y la Margas. Y ahora que viste los videos, el estado en el que se encuentran. No, da lástima, da mucha lástima. Así a veces, imagínate la gente que se siente, que está allí, que recuerdan esos tiempos donde tú trabajaste y que todavía se encuentran. No, allí. mira, la gente, el personal obrero y de mantenimiento de operaciones viajaba en las lanchas y los supervisores viajábamos en helicóptero hacia la planta. Era otro nivel, otro estándar. No, inclusive creo que pernoctaban allí y había facilidad. Había restaurante y todo, ¿no? Bueno, se construyó cuando comedor. Sí, cuando yo estuve, el comedor sí existía, pero la parte de la accommodation, donde dormir, se hizo cuando yo estuve ahí. Los pilotos, se hincaron los pilotos y construyeron la... O sea que era una plataforma modelo de toda la industria. Porque era el estándar, o sea, era un estándar de clase mundial. Entonces tú veías la parte de seguridad, la parte del personal, la parte de la confiabilidad operacional. Era muy estricto. O sea, no era algo para obtener no solamente los recursos, o sea, extraer el crudo, que viene, por supuesto, si tú tienes todos estos elementos, eso es el producto, pero no solamente obtener el recurso para obtener la utilidad, no, a cuesta de todo, no. Había estándares internacionales que se seguían. Antonio, nos despedimos. Un gran abrazo, Damaso, feliz tarde. Feliz tarde a todos ustedes. Ya los partiditos de fútbol no te emocionan, uno lo emociona mucho porque ya quedó campeón. Ya se sabe quién es el campeón bueno, viene la Champions, ¿no? Viene la Champions, que ahí yo estoy con PSG, te dije el otro día. Con el Paris Saint-Germain. Y a ustedes, amigos, muchas gracias. Compartan este podcast. Y estaremos nuevamente el próximo domingo
nosotros no fallamos hasta una nueva oportunidad. La reciente especulación sobre una posible intervención militar en los Estados Unidos. Traer ante la justicia de los Estados Unidos. El gobierno de Venezuela